Y vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Amén. Y vamos a tomar como referencia este pasaje para hacer el estudio de esta mañana. Amén. Y buscar lo que el Señor quiere hablarnos. Dice desde el verso 1, y en el subtítulo la palabra del Señor nos indica predicación de Juan el Bautista. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Si quieren pueden tomar asiento, hermanos. Pues este mensaje el Señor me lo trajo a memoria en estos días y ya es bastante tiempo que el Señor me había inquietado con esto. Y en estos últimos días me fue confirmando que este es el mensaje del Señor para su iglesia en general, no solamente para nosotros, sino para su iglesia en general. Amén. Y leemos este pasaje que habla Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista fue contemporáneo de Jesucristo. Amén. La mamá de Juan el Bautista estaba embarazada al mismo tiempo que María. E incluso dice la palabra del Señor y menciona en otro de los evangelios que cuando se encontró María con Elizabeth, creo que era la mamá de Juan, hubo algo que sintieron en sus vientres las dos porque los dos se conocían, ¿verdad? O sea, saltó, dice incluso la palabra del Señor, de alegría cuando la mamá de Juan se acercó a María. Entonces, los dos venían de alguna manera juntos, pero su ministerio en la primera parte iba a ser por otro lado de Juan, predicando lo mismo y predicando a Jesucristo. Amén. Pero en este pasaje particularmente y en otros que vamos a revisar, hay tres cosas principales que vamos a tomar de este pasaje de Marcos. Y realmente que sea el espíritu de cada uno de nosotros recibiendo la palabra del Señor y despertando en nosotros ese anhelo del Señor. Amén. Yo le puse como título a este mensaje: preparar el camino. Amén. Ahora voy a comentarles un poco qué es lo que hacía o cuál era el trabajo de Juan el Bautista. ¿Por qué el Señor lo trajo? Y hay unos pasajes que vamos a leer más adelante donde nos menciona, donde Jesús resalta el ministerio de Juan. Y dice: no hay mayor profeta que este, hablando de Juan el Bautista. Entonces, me imagino que si el Señor Jesús resaltó el ministerio de Juan es porque ha habido una importancia en lo que Juan hizo. ¿Okay? Ahora, Juan desarrolló su ministerio antes que comenzara el ministerio de Jesucristo. De hecho, cuando Jesús fue con Juan a bautizarse, Juan ni siquiera quería bautizar al Señor Jesús, porque Juan sabía que Jesús era el Cristo. Y aún, dice la palabra del Señor, envió a dos de sus mensajeros, Juan, para asegurarse. Y fueron los mensajeros de Juan con Jesús y le dijeron: tú eres el que tenía que venir. Y Jesús, como en la mayor parte de su ministerio, no le dio una respuesta directa, sino le mencionó algunas cosas que estaban sucediendo. Y Jesús les dijo a esos dos mensajeros: díganle a Juan, hizo milagros Jesús, y díganle a Juan que los ciegos están recibiendo la vista, los cojos están recibiendo sanidad, los muertos están resucitando. Y esas eran señales que Juan sabía
que solamente Dios podía hacerlas. Amén. Solamente por medio del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor. Entonces, en este pasaje se mencionan 3 cosas importantes. Y ese fue el ministerio de Juan. Ahora, Juan lo que hizo es obedecer a la palabra del Señor, que ya fue una profecía que fue dada en Isaías y otra parte en Malaquías. ¿Ok? Estas 3 cosas están en el verso 2 y 3 de Marcos que habíamos leído. ¿Ok? Entonces dice primeramente, yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, enderezad sus sendas. Ahora lo traemos a nuestra realidad. Juan iba a preparar el camino para que comience el ministerio de Jesucristo, para que Jesucristo sea conocido, porque hubo un momento donde comenzó el ministerio de Jesucristo. Y aun cuando Jesús hizo el milagro del vino, Jesús le dijo a María, todavía no es tiempo, ¿no? Porque iba a haber un momento donde Jesucristo iba a comenzar su ministerio. Pero antes de eso, el trabajo de Juan era preparar el camino. Ahora, yo les hago una pregunta. Nosotros estamos viviendo un tiempo en antesala al regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Y a medida que nosotros vayamos leyendo, yo sé que el Señor va a abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestros ojos para reconocer y darnos cuenta que el ministerio de Juan es trasladado al ministerio de la iglesia en general. Este es el tiempo en el que la iglesia tiene que preparar el camino. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo regrese. Amén. Ahora, entonces, nosotros, y es un comentario que yo puse aquí, somos, por así decirlo, la generación de Juan el Bautista, aquel que prepara el camino. Y a Juan se le había dicho 3 cosas específicas, y esas son las que vamos a resaltar. La primera, voz que clama en el desierto. Esa voz que clama en el desierto era Juan el Bautista. De él estaba hablando. Y en este caso para nosotros va a ser la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. La voz que clama en el desierto. Segunda cosa, ¿cuál fue la instrucción? El mensajero, Juan el Bautista. En este tiempo, el mensajero, la iglesia de Jesucristo. Preparar el camino era la instrucción para Juan el Bautista. Preparar el camino es la instrucción para la iglesia de Jesucristo que está esperando la venida del Señor Jesús. De hecho, estamos a las puertas. No sabemos si podría ser hoy mismo, tal vez mañana, pero que sabemos que viene pronto. Todas las cosas se han dado y entonces el Señor Jesús pronto regresa. Estamos como cuando en lo natural un novio y una novia están esperando el día de su boda. ¿Cómo tú ves a esos novios cuando te los encuentras? O sea, yo veía 2 amigos se casaron no hace mucho tiempo, menos de un año, pero los dos los veía así con su sonrisa y estaban felices. Amén. No solamente el gozo de su interior era reflejado por el gozo externo. Ellos estaban felices porque iba a llegar ese día y ese día cada día estaba más cerca, más cerca. Pero ellos sabían que ya habían puesto una fecha y estaban seguros de la decisión que habían tomado, entonces estaban contentos porque el día estaba cerca, el día estaba cerca. Entonces, poniendo solamente como ejemplo, la iglesia de Jesucristo sabe que cuando el Señor regrese, serán las bodas del Cordero. Amén. Regresa nuestro amado y nosotros, la iglesia, somos la novia. Y la novia, si se dan cuenta, igual en lo natural, antes de la boda se súper prepara, o sea, hace hasta ejercicio. ¿No? Entonces, ¿y nosotros cómo tenemos que prepararnos en el Señor? Ejercitarnos en la palabra del Señor. Amén. Porque vienen tiempos, viene la gran cosecha, que de hecho ya estamos viviendo eso. Pero necesitamos posiblemente puedo utilizar la palabra atrevido en el buen sentido, de decir, dar ese paso que nunca me he animado a darlo, hablar de aquello que tal vez nunca me he animado a hacerlo, hablar con alguien que nunca me ha animado a hacerlo.
porque ninguno de los que estamos acá vive independiente de la sociedad. Vivimos en medio de la sociedad. Como dice la palabra del Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y al estar en el mundo, estamos en un entorno social. No solamente podemos como esperar que la gente del mundo se convierta y nosotros no estamos haciendo nuestra parte de compartir, de dar ese mensaje de la palabra del Señor al mundo. Amén. Entonces, primero, voz del que clama en el desierto, preparar el camino. Esa era la instrucción. ¿Y cuál era el mensaje? Enderezad sus sendas. Ese era el mensaje. ¿Qué predicaba Juan? El arrepentimiento, dice. En el verso 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué predicaba Jesucristo? El arrepentimiento. Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, tenemos que guiar al mundo a ese arrepentimiento. Porque hay personas, y la mayoría del mundo te dice, no, es que yo estoy en las cosas de este mundo, ¿no? Pues una persona que es alcohólica puede decir, te dice que está todavía en el alcohol, que por eso no puede venir a la iglesia. Y no importa la condición del mundo, pero tiene que haber un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión lo va a marcar el arrepentimiento. Ahora, hace algunos días atrás yo me podía meditar en esta palabra. Y se lo comentaba a aquel y lo comentaba con alguien en el trabajo que no conoce al Señor todavía. Y le decía, no importa lo que tú seas ahora, pero necesitas arrepentirte de las cosas que tú sabes y aún de las que no sabes. Y aún de ese pecado que es el pecado que con el cual nosotros nacemos, del cual tenemos que arrepentirnos. Amén. Ahora, dice la palabra, enderezad sus sendas. Y si tomamos como ejemplo el pasaje de 2 de Crónicas 7:14, si quiere puede buscar o revisarlo en su casa, pero vamos a leer rápidamente. También es un mensaje a la iglesia, no solamente al mundo. Amén. Entonces nuestro trabajo no solamente está afuera, sino también dentro. Amén. Porque hay muchos que porque van los domingos a la iglesia creen que van a ir al cielo. Pero si nos damos cuenta, el otro día me parqueaba a llegar al trabajo y me daba cuenta totalmente que pues uno que se para como persona en un parqueo, no porque se para en el parqueo va a ser carro, ¿no? Pero y muchas veces la gente va a la iglesia los domingos, vamos, voy a decir, y creyendo que por esa acción el Señor está en deuda con nosotros. Pero no estamos viviendo un evangelio, solamente estamos yendo a un lugar los días domingos como decir, voy a ir, no importa lo que pase, pero voy a ir, no estoy escuchando bien, no estoy haciendo, pero voy a ir. Y es bueno que vengamos los domingos a la iglesia, porque es el día del Señor, donde nosotros podemos darle culto a Él. Pero no solamente es el día en el que podamos encontrarnos con el Señor, sino nuestra relación tiene que ser todos los días. Como dice 2 de Crónicas, hablando del mensaje para la iglesia, 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿quién? ¿El mundo o la iglesia? Dice la palabra, mi pueblo. Nosotros somos el pueblo del Señor. Entonces hay cosas también de las cuales nosotros tenemos que arrepentirnos. Y el otro día leía una imagen en internet que decía, me llamó la atención, tenemos que arrepentirnos aún de nuestro arrepentimiento. Y es verdad, porque muchas veces creemos habernos arrepentido, pero no ha habido una transformación todavía. Pero ¿cuál es el arrepentimiento que está buscando el Señor? Aquel que viene de Él y no de nuestra buena intención. No solamente se trata de decir, yo me arrepiento, ¿no? Okay. Y lloro y pido perdón y hago todos los pasos correctamente, pero en nuestro corazón todavía no ha sido transformado.
Es más importante que nuestro corazón sea transformado y dé fruto todas esas cosas. Y otro comentario que escuché, porque somos buenos como personas, como seres humanos, para hacer las cosas. O sea, si tú buscas a alguien que quiera hacer, solo le pides el favor y lo va a hacer, ¿verdad? Pero la diferencia está en el ser. Y decía el director de un instituto bíblico hace algunos días atrás, por eso el Señor hizo seres humanos, no hizo haceres, que tiene H al principio, ¿verdad? No se trata de hacer. Primero vamos a ser y estar en Cristo para poder hacer. Y no vamos a comenzar al revés. No porque el mensaje de la palabra del Señor dice, preparen el camino y prediquen la palabra del Señor, solamente vamos a ir como a hacer. No, primero vamos a irnos a nosotros mismos. Yo primero. Porque si yo voy a estar firme, si yo voy a estar bien, si yo voy a estar saludable en el Señor, el mensaje que yo voy a predicar no necesito tener mucho argumento, porque los 5 panes y 2 peces que yo puedo tener en mi corazón, en mi mente, de la palabra del Señor, el Señor puede multiplicar para 5,000 o más. Amén. Entonces, ahora hablamos del arrepentimiento. Mateo 3:2, igual si quiere puede anotarlo y revisarlo en la casa, dice, comentando de lo mismo, de Juan el Bautista. Mateo 3:2 dice, Juan daba este mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo está pronto a venir. Amén. Pero la iglesia, en una parte, tristemente está como cuando Jesús les dijo a sus discípulos la noche que iba a ser entregado, ¿verdad? Velen aquí y oren. Y se fue, Jesús se apartó. Y cuando regresó, ¿qué encontró en los discípulos? Se estaban durmiendo los discípulos, ¿verdad? Entonces, la iglesia en general, no hablo solamente de una acción, sino de un estar pasivos, ¿verdad? O sea, sí, la iglesia, el pastor va a predicar y vamos a cantar bonito y todo eso, pero está bien. Pero tenemos que despertar a un mover, a una acción basada en nuestra oración y en nuestro vivir en Cristo. Porque el anterior domingo, cuando el pastor Pedrito estaba predicando, el Señor me ponía a meditar y me decía, el que vive en la verdad puede predicar la verdad. Entonces hay algo primero, que es la causa que va a tener un efecto, ¿no? La causa es vivir la verdad y el efecto va a ser el predicar, va a ser natural. Cuando una oveja en lo natural nace, crece, llega a una edad y se reproduce, no tienes que vos obligarle a la ovejita para que se reproduzca, naturalmente hablando. ¿Amén? Entonces, cuando la ovejita está madura, naturalmente se va a empezar a reproducir. Y el Señor nos asemeja a ovejitas, ¿verdad? Entonces, hay un indicador. Cuando la ovejita está madura, va a haber como un fruto, ¿se dan cuenta? Va a haber como o sea, no tienes que decir, soy maduro, o sea, pero van a haber cosas que van a expresar y que van a demostrar esa madurez. No solamente un carácter, no solamente una actitud, pero van a haber cosas que van a reflejar esa madurez, va a ser un indicador de eso. Amén. Ahora, hablando solo un poquito de arrepentimiento, ¿qué es lo que entendemos por arrepentimiento? Porque si vamos a compartir un mensaje de arrepentimiento, primero tenemos que estar seguros qué es el arrepentimiento. Igual estaba buscando alguna información y estaba buscando el significado de la palabra arrepentimiento, y en una de esas páginas salió solo una imagen, y es la imagen que te encuentras tú cuando estás manejando y dice vuelta en U, ¿verdad? Hay otras donde dice que no puedes regresar en U, pero hay otras donde la carretera te permite regresar. Y ese es el arrepentimiento, que estás yendo y regresas. ¿Y dónde vas a regresar? A Cristo, porque Él es el punto de partida. Él es el principio y el final. Amén. Ese es el arrepentimiento. Esa es una de las definiciones que en una imagen, y yo sé que ya se ha imaginado, porque usted llega y sabe que puede
girar en U el carro. Ese es el arrepentimiento. Decirle a la persona, o sea, estás yendo libremente en tu libre albedrío, pero para estar en Cristo tienes que regresar a Él, porque de Él todos hemos salido de Él. Pero algunos están yendo porque quieren ejercer su libre albedrío, su libertad supuesta, ¿amén? Que es una esclavitud mentirosa. ¿Amén? ¿Qué otra cosa es el arrepentimiento? Corrección o enmienda que realiza el propio autor en un dibujo o en una pintura. Y esa definición igual me llamó la atención porque dice corrección o enmienda que realiza el propio autor en un dibujo o una pintura. Tiene que haber una modificación. Cuando uno hace un diseño y habla de arrepentimiento es que va a corregir, no solamente va a medio delinear, sino va a borrar y va a volver a hacer, ¿verdad? Esa es otra definición. Ahora, en el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento viene del término griego que significa un cambio en nuestra manera de vivir tras cambiar por completo nuestra visión y actitud con respecto al pecado y la justicia. Igual tiene que haber un cambio para que haya esa transformación en nosotros internamente. Amén. Ahora sí quiero que me acompañen a este pasaje, que es el que va a consolidar, ayudarnos a ver cuál es el arrepentimiento al que el Señor y la palabra de Dios quiere llevarnos y a la que nosotros tenemos que compartir. Segunda de Corintios, capítulo 7, por favor. Amén. Y vamos a leer solamente el verso número 10. El 9 y el 10 vamos a leer, ¿ok? Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ok, ahora el arrepentimiento nos está hablando de una tristeza. Y nosotros en algún momento hemos debido tener la experiencia de alguien, de un niño, ¿verdad? Que está jugando con un balón y los papás le dicen, no juegues porque vas a romper el vidrio. Y al final no hace caso, sigue jugando y se rompe el vidrio. Y corre el niño llorando. Y viene con su papá, ay, perdón, perdón, perdón. Y ahorita es el ejemplo que se me viene a la mente por el Espíritu. Pero vemos a ese niño, llora y pide perdón. Porque cometió un error. Pero al día siguiente vuelve a jugar y rompe la de al lado. Entonces corre, pide perdón. Hasta que llega a su madurez, donde entiende que ese vidrio cuesta y no se va a volver a pegar, sino que tienes que comprar otro para reponer. Y ese es el arrepentimiento. También el arrepentimiento entonces va a mostrar de alguna manera en la iglesia madurez y va a ser el principio de conocer a Cristo para el mundo. Ese arrepentimiento es el que va a romper, el que solamente el Espíritu Santo puede producir en el corazón del hombre. Pero va a usar nuestras vidas para llevar su palabra, para hablar. ¿Por qué? Como dice Romanos 10, o sea, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Y los que les prediquen, los que van a predicar, hermanos, no están en las cantinas, no están en las discotecas. Aquí estamos sentados. Este es el equipo que el Señor va a utilizar para predicar su palabra. Y si no estamos hablando, solo cada uno de nosotros sabe. Y hagamos un autoanálisis todos, comenzando de tal vez de mí y terminando en el hermano que tal vez no vino, no importa. Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y tiene un mensaje. Cada persona sabe lo que tiene que hablar del Señor. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a eso. Amén. Entonces, despertemos como iglesia, despertemos como iglesia. Lo importante, hablando de Juan el Bautista, regresando, no era él mismo,
O sea, no se trata como de ser protagonista, no se trata de, oh, voy a ser un cantante y voy a grabar mi disco y un montón de cosas. No, no se trata. Hay personas que van a ser no muy visibles, pero que van a llegar al cielo con una canasta llena de frutos. Y lo que importan son los frutos. O sea, no importa si estás en la tele, si estás en la radio, o si no estás en ningún lugar, pero estás haciendo lo que el Señor te ha puesto a hacer. Ahora, si el Señor te ha puesto en la tele, gloria a Dios, está bien. El Señor te ha puesto ahí porque el Señor da 5, da 3 o da 1. No sé qué te habrá dado el Señor a ti, 5, 3 o 1. Pero lo que sí sé es que el Señor nos va a demandar en el cielo y nos va a decir, te he dado 1, ¿qué has hecho? Me lo he guardado porque era 1 nomás. No, con ese 1, hagamos que ese 1 dé fruto. Amén. Lo importante para Juan el Bautista no era él mismo. Y eso es algo que también nosotros tenemos que reconocer. No se trata de que la gente nos vea a nosotros, porque nosotros, aún estando en Cristo, podemos fallar. Lo importante es agarrar al mundo y engancharlos con el Señor. Porque eso es, incluso ahí se cumple la palabra, porque dice, mi carga es ligera. Pero cuando traes a las personas y ya te están siguiendo a ti, que le dan like a tus publicaciones en Facebook y un montón de cosas, y ya cuando la persona se equivoca, las otras que están detrás también retroceden, ¿verdad? Pero si los conectamos a la luz principal o al tronco principal, que es Jesucristo, van a vivir arraigados a Él y van a recibir de Él directamente. La responsabilidad va a ser de Cristo y de su relación, y nosotros vamos a ir ayudando, vamos a ir sembrando palabra en ellos. Pero van a estar conectados al Señor, van a estar con sus ojos puestos en Jesucristo. Entonces, y Juan el Bautista tenía ese concepto claro, porque no era el mismo de lo que él predicaba, sino aquel a quien pregonaba. Él se consideraba como nada, sabía muy bien que su corazón, que su razón de ser era Cristo. Por eso la pregunta, ¿tú quién eres? Yo no soy, es Él. Amén. Como decía Pablo, no me mira a mí, no soy yo, es Él, es la gracia de Dios en mí. Y eso es por lo que nosotros hacemos, porque a veces creemos que yo puedo, yo hago, yo tengo, yo voy, yo vengo, yo. No somos nosotros, es la misericordia y la gracia de Dios. Amén. ¿Qué dices de ti mismo? Era la pregunta para Juan el Bautista. Que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Amén. Quiero que revisemos otro pasaje que habla de la misma situación, del mismo tiempo. Recordemos que los evangelios relatan los mismos hechos de Jesucristo, pero muchas veces desde un enfoque diferente. Como el hermano Adam que está ahí atrás, va a ver algo aquí que le llama la atención, tal vez más el piano, ¿verdad? Pero es la misma situación. Y Juan, desde su punto de vista, le va a llamar más la atención las flores. Entonces va a hablar más de las flores, simplemente ese hecho. Pero vamos a leer un poquito de Lucas en el capítulo 3, ¿ok? Y acompáñenme en su Biblia, por favor. Lucas capítulo 3. Está hablando de lo mismo, pero hay algunas cosas que Lucas nos explica un poquitito más o hace un poquitito más de... Es como aquellas personas que tú te encuentras y te dicen en 2 palabras esto, pero te encuentras otras que te hablan 10 de esas 2. Y más o menos eso es lo que pasaba con los discípulos, eran diferentes. Amén. Dice igual, predicación de Juan el Bautista, desde el verso 1 vamos a leer un poquito, ¿ok? Dice, en el año 15 del imperio, justamente es como les comento, ¿verdad? Hay personas que te hablan directo y hay otras personas que te cuentan toda la historia, ¿no? Y tú dices, de una vez quiero saber qué ha pasado, ¿no? Pero es que ha venido y ha dicho y no sé qué, pero ¿qué ha pasado, no? Pero y aquí dice Lucas, ¿no? En el año 15 del imperio de Tiberio, está contando toda la antesala y en qué situación estaba en ese momento. Repetimos, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea,
y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Las tres cosas importantes. Todo valle se rellenará. Estamos en el 5. Y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Por qué estamos leyendo Juan? ¿Por qué estamos leyendo Lucas, perdón? Porque vamos a darnos cuenta que aquí se confirma aquello que les estaba comentando, que no solamente la profecía de Isaías se trataba para Juan como el profeta, sino para la iglesia, porque la palabra del Señor así nos muestra. Y el 6 dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esta es la otra parte que le corresponde a la iglesia. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora le dejo con la pregunta, vaya meditando, ¿qué son esos frutos dignos de arrepentimiento? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Eso no es ahora mismo. Eso es lo que viene ya prontito. Amén. Se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? Así como la pregunta que les dejo a ustedes, ¿verdad? O sea, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Okay? ¿Cuáles son los frutos dignos del arrepentimiento? Y vamos a seguir leyendo la palabra y la palabra nos va a enseñar. Y respondiendo les dijo, el verso 11: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. El Señor nos está hablando. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos, ¿verdad? Pero cobraban más de lo que debían cobrar, por eso eran mal vistos. Entonces se robaban el dinero de la gente, ¿okay? Como un político, tal vez, algo así han debido ser. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. El 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, y los soldados pues como los policías, más tal vez en los países latinos, no vemos tanto eso acá. También le preguntaron unos soldados diciendo, estamos leyendo el 14, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Porque muchas veces en nuestros países esa es la excusa, ¿no? Los policías, porque tienen un salario bajo, es la justificación que ellos utilizan para pararte. De hecho, en Bolivia y el tiempo que estuve viviendo en Guatemala, se podía ver eso, no sé en los otros países, pero me imagino que algo parecido debe suceder. Como los policías tienen salario bajito, entonces paran los carros, y me contaba el otro día una amiga de Guatemala, me decía: nos estacionamos, nos parqueamos en un lugar donde no debíamos parquearnos, pero solo íbamos a recoger un tanque de oxígeno, estábamos en una emergencia. Y viene el policía y nos dice que nos va a poner una multa de 400 y después de 1000, porque no tenía licencia de conducir la persona que estaba manejando. Pero le dice: si quieren podemos arreglar, de aquí a 2 o 3 cuadras nos vamos a parar y los vamos a esperar,
nos vamos a llevar la licencia, ¿verdad? Entonces ese ya era otro arreglo, ¿no? Y eso les estaba hablando, de eso nos está hablando la palabra, les está hablando a los soldados ya en la palabra, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos ahorita en nuestra realidad. Y obviamente el policía trató de sacar ventaja y les dijo, no les vamos a poner la multa de los 1,400, si nos dan 600 nomás a nosotros, no vamos a decir nada, como que no vamos a ver, ¿no? Y eso pasaba en ese tiempo ya, ¿ok? No hagáis extorsión a nadie. 3 cosas, 4 y hasta 4 ya la palabra del Señor nos ha hablado. Ahora, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aún ahí yo puedo ver a Juan lo que les comentaba. O sea, no me vean a mí, voy y los voy a enganchar con Cristo, porque Él es el que va a manejar, Él es el que puede manejar tu vida, Él es el que te puede aconsejar, Él es el que te puede guiar, Él es el que te puede suplir tu necesidad, ¿no? Como cuando a veces podemos dar tal vez una ofrenda, pero la ofrenda que yo doy a alguien, no voy a esperar que la cosecha venga del mismo árbol o del mismo lugar donde yo estoy sembrando. El Señor puede dar la cosecha de cualquier otro lugar, pero lo importante es sembrar, seguir sembrando y seguir sembrando, y el Señor va a seguir dando cosecha. ¿Amén? Entonces, les habla de Jesucristo y les dice que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esa parte a mí me huele a profecía, que se va a cumplir. Amén. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Tenía un problema Herodes con una mujer, dice ahí, ¿verdad? Y por esa situación agarra a Juan y lo mete en la cárcel. Y la manera en la que Juan muere es a causa de una mujer, y creo que es de esa misma mujer. Porque esa mujer en una situación le pide, si tú me traes la cabeza de Juan el Bautista o algo así. Y simplemente por ese hecho deciden decapitar a Juan y le traen a Juan el Bautista. ¿Y qué Jesús habla de Juan el Bautista? ¿Amén? El que importa es Él. ¿Amén? Pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Él no nos falla. ¿Amén? Voy a solo mencionar estas 4 cosas que nos habla acerca de los frutos dignos del arrepentimiento. Dice, haced frutos dignos de arrepentimiento, dejen de confiar, en otras palabras, en sí mismos o en su descendencia. En la actualidad podríamos decir que pues la gente que tiene mucho confía en lo mucho que tiene y por tanto se olvida de confiar en el Señor. Pero eso no debe ser así. Es de aquello que primero debemos arrepentirnos y poner toda nuestra confianza en el Señor. ¿O acaso Él nos ha fallado alguna vez? Entonces, ¿qué haremos? Era la pregunta. Recapitulando, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Gloria a Dios por aquellos que lo han hecho. El que tiene que comer, dé al que no tiene. El cobrador de impuestos no cobre más de lo que está ordenado. El soldado policía no haga extorsión a nadie y contentaos con vuestro salario. Amén. Al ver todo esto, la gente se preguntaba lo que comentábamos, ¿verdad?, de Jesucristo. Ahora, el verso 17 es el que les decía que es una parte de la profecía que se va a cumplir. Recogerá el trigo, dice el verso 17, la iglesia es el trigo y quemará la paja. Tenemos que recordar que el trigo y la cizaña, quisiéramos nomás vivir en un ambiente full cristiano, ¿verdad? Todos trigos, entonces estamos súper bien, que todo Dios te bendiga,
que aleluya, gloria a Dios. No, pero nos toca la realidad de lunes mañana. O sea, sales al mundo y te encuentras una persona de otro tipo de pensamiento, que cree en otra cosa, que está en brujería, que está... El trigo y la cizaña van a crecer juntos. Pero nosotros velemos con temor y temblor para hacer ese trigo que va a seguir creciendo. Porque va a haber un momento donde la cizaña se va a torcer. Y eso le decía a un compañero de trabajo. Decía, el trigo y la cizaña crecen juntos. No me estaba entendiendo lo que le estaba diciendo, pero el trigo y la cizaña crecen juntos. El trigo se va a ver al final. Y la cizaña se va a comenzar a torcer. Amén. Y eso es lo que nosotros, por eso es que tenemos que velar al Señor, estar cerca del Señor. Amén. Un poquito más adelante, en Lucas 7. Vayamos a Lucas 7, verso 18. Y esto era lo que acontecía en esos días cuando ya estaba comenzando el ministerio de Jesús y Juan seguía bautizando en agua. Y el 18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Y a este punto quería llegar. ¿Cómo reconocía Jesucristo el ministerio de Juan? Les preguntaba, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el desierto? Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Porque es como estaban esperando al Señor. He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amén. Y quiero compartir con ustedes un mensaje a través de una canción. Amén. Y quiero animarles a que no solamente escuchen la letra de la canción, porque creo que la hemos escrito, que la puedan cantar, tal vez no la han escuchado, tal vez no la conocen, pero que podamos cantarla, porque esta canción, y voy a agarrar un poquito para hablar de la letra, es muy importante, como hablábamos el jueves, creo que era el jueves, no recuerdo, pero en los días pasados, como dice la palabra, que podemos cantar en el entendimiento y también en el espíritu. Podemos orar en el entendimiento y también orar en el espíritu. Amén. Y es importante hacerlo con el entendimiento, entendiendo lo que estamos hablando, lo que estamos declarando. Amén. Dice una parte de la canción, mientras avanza la oscuridad que nosotros estamos viviendo en este tiempo, porque las tinieblas han avanzado, pero mientras más tinieblas hay, la luz de Cristo más fuerte va a brillar. Cuanto más oscuridad hay en una habitación, prendes una pequeña lucecita, se alumbra. No te prendes una linterna y ya no hay tinieblas. Y esa es la luz de Cristo. O sea, más oposición, más situación, más de todo lo que el enemigo quiere hacer. Vendrá, dice la palabra del Señor, el enemigo como río
pero Jesucristo se levantará como bandera ahí en ese río. Ese es nuestro Dios. Alto, sublime, glorioso, nunca ha perdido. Amén. Con Él estamos. Amén. Nunca ha sido derrotado. Amén. Dice, mientras avanza la oscuridad, la gloria de Cristo resplandecerá. El velo que cubre a la humanidad será quitado por la luz de su bondad. El poder del Evangelio crecerá. La mayor cosecha de almas se verá. Testimonio a las naciones será. El misterio de Dios se consumará. Eso nuestros ojos lo van a ver. Estemos aquí o vengamos del cielo, pero nuestros ojos van a ver. Esa debe ser nuestra expectativa. Nuestra expectativa no debe ser, ay, voy a comprar mi casita, mi carrito y esto y eso está bien, es añadidura. Pero lo mayor es lo eterno. Ahí tenemos que estar firmes. Ahí es que mi sonrisa puede estar firme todos los días, porque estamos mirando arriba. No estamos solamente en lo, como dice el pastor, y eso lo he aprendido y me atrae tanta luz, el tiempo y el espacio tienen un límite. Pero Dios está fuera del tiempo y el espacio. Dios ha creado el tiempo y el espacio. Ahí está nuestra confianza. Y nos ha puesto en esa cajita que se llama tiempo y espacio. Así lo he podido entender. Y en esa cajita estamos moviéndonos, pero depende de lo que en esa cajita suceda para nosotros estar con Él después. Amén. Entonces dice otra parte de la canción que nuestra lámpara estará encendida porque vamos a cultivar el aceite en la intimidad con el Señor. Amén. Entonces, apóyame para poner la letra, por favor. Y no solamente, como les digo, escuchemos, sino tratemos de hacer la declaración de esta canción. Amén. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Avanza la oscuridad, la gloria de Cristo resplandecerá. El velo que cubre a la humanidad será quitado por la luz de su bondad. El poder del Evangelio crecerá. La mayor cosecha de almas se verá. Testimonio a las naciones será. El misterio de Dios se consumará. Nuestra lámpara encendida estará, cultivamos aceite en la intimidad. Una vez más decimos nuestra lámpara. Y nuestra lámpara encendida estará, cultivamos aceite en la intimidad. Nuestra lámpara. Y nuestra lámpara encendida estará, cultivamos aceite en la intimidad. Una vez más, y nuestra lámpara encendida estará, cultivamos aceite en la intimidad. Despertaremos al sonido de su voz, no dormiremos, velando estaremos. Amada iglesia,
esposa del Cordero. Es el tiempo de manifestar su gloria. Y canten, canten de toda lengua, tribu y nación. Despierten, sopla viento del Espíritu, llenando con su santidad la creación. Aleluya. Y decimos: canten, canten, canten de toda lengua, tribu y nación. Despierten, sopla viento del Espíritu, llenando con su santidad la creación. Declaramos que nuestra lámpara encendida estará. Cultivamos aceite en la intimidad. Y nuestra lámpara encendida estará. Cultivamos aceite en la intimidad. Hoy despertaremos al sonido de su voz. No dormiremos, velando estaremos. Amada iglesia, esposa del Cordero, es el tiempo de manifestar su gloria. Y canten, canten, canten de toda lengua, tribu y nación. Despierten, sopla viento del Espíritu, llenando con su santidad la creación. Aleluya. En la oscuridad la luz avanza, cambia la balanza, corre y no se cansa, pues Jesús es su fortaleza y el trigo prevalece ante la maleza. Despierta, iglesia, ya viene el amado, la noche está avanzada, escucha el llamado. No hay tiempo a perder, el día comenzó, el novio va a volver. Cante, cante de toda lengua, tribu y nación. Despierten, sopla viento del Espíritu, llenando con su santidad la creación. Aleluya. Así que declaramos que darás algo nuevo, que vendrá tu reino con todo su fuego. Y ahora nos paramos juntos como hermanos, entendidos en los tiempos, caminando de tu mano, declarando que darás vida a los huesos, que este mover es mucho más que emociones, que vas a romper cadenas y maldiciones, vas a despertar a todas las naciones. Canten, canten de toda lengua, tribu y nación. Despierten, sopla viento del Espíritu, llenando con su santidad la creación. Santo es tu nombre, Señor, y vamos a participar de su hermosa gloria. Nos vas a usar para cambiar toda la historia y veremos el resplandor de su venida en un caballo blanco, el autor de la vida, y su nombre es fiel y verdadero. Ruge como un león, murió como un cordero por un mundo perdido en tinieblas y cansado, pero ahora se despierta en intimidad con el amado. Cante, cante de toda lengua, tribu y nación. Despierten,
Sopla viento del Espíritu, llenando con su santidad la creación. Te amamos, Señor. Decimos juntos: nuestra lámpara encendida estará, cultivamos aceite en la intimidad. Esa tiene que ser nuestra vida. Y nuestra lámpara encendida estará, cultivamos aceite en la intimidad. No nos creemos ningún cuento, Señor, solo tu palabra. Nuestra lámpara encendida estará, cultivamos aceite en la intimidad. Contigo, Señor, contigo podemos, Señor. Y nuestra lámpara encendida estará, cultivamos aceite en la intimidad. Aleluya. Amén, gloria a tu nombre, Señor. Nuestra lámpara estará encendida, Señor. Nuestra lámpara está encendida, Señor, porque cultivamos, Señor, y vamos a seguir cultivando, Señor, ese aceite en tu presencia, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Señor, y te levantas, Señor, como poderoso gigante en medio de toda circunstancia y toda situación. Es tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor, que vuelva a encendernos, Señor, y de nuestro interior, como dice tu palabra, Señor, correrán ríos de agua viva, Señor. De nuestro interior corren ríos de agua viva, Señor. Padre, por tu gracia, por tu amor, por tu poder, amado. En el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Ya para terminar, hermanos, quiero pedirles que veamos este último pasaje en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. En el versículo 1. Y vamos a leer el último versículo del 2 más. El 17, ¿ok? Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, la iglesia, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y el 5 dice, terminamos con esto: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Si hay algo, si todo lo que hemos hablado no se ha entendido bien, quedémonos con esto.
que el Señor nos ha llamado no solamente para ser cantantes, predicadores, evangelistas, todos esos son ministerios al que el Señor nos ha llamado, pero nos ha dado un designio que es el de ser esa voz que clama en el desierto. ¿Qué eres, hermano? Eres esa voz que clama en el desierto. Y no te olvides, y no nos olvidemos, ¿no?, que somos esa voz. Donde estemos y donde vayamos, somos esa voz. Y somos aquellos que portamos esa lámpara que tiene luz por causa del Señor, para alumbrar a aquel que está viviendo en tinieblas. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Dios, adoramos tu nombre, Señor. Te alabamos. No hay otro como tú. Nada se compara contigo, Señor. Por eso estamos aquí, Señor. Porque nada se compara contigo. Y queremos vivir, como David decía, Señor, todos los días habitar en tu presencia, en tu templo santo, para contemplar la hermosura de tu santidad, Señor. Redarguye nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser esa voz que clama en el desierto, que tiene un mensaje para el mundo y también para la iglesia. Padre, gracias te damos, Señor. Enciende, Señor, enciende tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Aviva, como dice tu palabra, el fuego de tu Espíritu Santo dentro de nosotros, para hablar tu verdad, para vivir tu verdad, Señor, a tiempo o destiempo, Señor. Que cuando el mundo nos vea, Señor, no sea mirando a nosotros mismos, sino que vea el reflejo de ti, que te vea a ti, Señor, reflejado en nosotros, en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, porque en nuestras fuerzas no es posible, pero en ti podemos, amar. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra viene hoy a nosotros para reconfortarnos, para confrontarnos, para redarguirnos, Señor, para hacernos reaccionar y sobre todo para hacernos despertar, Señor, a este mover, Señor, al que nos estás llamando, porque pronta está tu venida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.